Hola, bienvenidos a un nuevo expediente INACIPE. El día de hoy, con motivo de que en unos días será el Día Internacional de la Eliminación contra la violencia contra la mujer, vamos a hablar de ese tema. Para esto tenemos tres invitadas muy importantes, voy a presentarlas. En primer lugar está la doctora Marta Torres Falcón, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Asimismo nos acompaña la doctora Laura Salinas Beristain, directora de la Unidad de Género de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Asimismo nos acompaña la magistrada Lilia Mónica López Benítez, titular del 9º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Muchísimas gracias, magistrada, por acompañarnos. Mil gracias por la invitación. Les comentaba, el tema de hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Me gustaría comenzar un poco a hablar de cómo fue que se instauró este día, qué día es y a qué se debe. Me gustaría que la magistrada nos comentara un poco al respecto, por favor. Con todo gusto. Me gustaría que nos pusiéramos en contexto. Años 60, República Dominicana, 3 mujeres son encontradas en el fondo de un precipicio con múltiples fracturas y huellas de estrangulamiento. Las hermanas Mirabal, personas dedicadas al activismo político en su país y que fueron reacias a todo lo que estaba sucediendo en ese momento político con la dictadura de Trujillo. Años después, estamos hablando de los 60, años después, 20 años, en 1981, en Bogotá, Colombia, se celebra o se reúnen para llevar a cabo el primer Congreso de Mujeres Feministas de Latinoamérica y del Caribe, y es ahí donde las mujeres empiezan a platicar, a comentar toda la dinámica de violencia que se estaba sufriendo por ellas mismas y por muchas otras cuyas voces ellas llevaban a ese Congreso. Y este es un momento donde se habla de la violencia de género, de la violencia sexual, de la violencia familiar, de todo tipo de violencia que la mujer estaba sufriendo. Y en ese momento las asistentes deciden que es necesario no dejar pasar o que no haya sido en vano la muerte de estas hermanas Mirabal. Y deciden designar el 25 de noviembre para conmemorar la muerte de estas mujeres, pero a la vez para que sea el punto de partida de la lucha contra la violencia que hemos sufrido a las mujeres. Y posteriormente, 18 años después, o sea que esto ha sido una larga lucha, a través de una resolución de la ONU, es como ya se oficializa este día tan especial para la eliminación de la violencia contra la mujer. Y en México igualmente desde hace unos años ya se está festejando, como se puede decir, conmemorando, claro. Me gustaría comenzar desde los inicios, comenzar con el concepto de violencia contra la mujer. Doctora Torres, ¿nos podría contar un poco qué es? La violencia en contra de las mujeres no es desde luego un fenómeno nuevo, no es algo que haya ocurrido o haya empezado a suceder hace 10 años, ni hace 20, ni hace 50, no es algo de los años 60. Estos episodios, como la trágica muerte de las hermanas Mirabal, pueden ser sin duda muy espeluznantes, nos erizan la piel, nos generan una profunda indignación, pero con todo no son los más representativos. La violencia en contra de las mujeres es una práctica cotidiana, es una práctica frecuente, es una práctica profundamente naturalizada y por ello invisible. ¿Cómo definir la violencia contra las mujeres? ¿Cómo aproximarnos a un concepto que nos permita no solamente entender el fenómeno, a veces incluso identificarlo, porque hay tantas prácticas de violencia tan naturalizadas que no las reconocemos? Ejemplo, el hostigamiento sexual, enseguida comentaremos un poco más de eso. ¿Cómo encontrar una definición que nos permita todo esto y al mismo tiempo nos brinde la utilidad para generar políticas públicas, cambios legislativos, etcétera? La violencia es siempre un acto, acción u omisión, dicen los abogados, a veces los términos legales nos saltan porque tenemos esa formación, es una acción u omisión
necesariamente intencional. Los accidentes son eso, accidentes, desde luego se pueden evitar. La violencia es siempre intencional, siempre transgrede un derecho, siempre ocasiona un daño, aunque a veces ese daño no es visible en el cuerpo, siempre ocasiona un daño y, lo más importante, busca el sometimiento y el control. La violencia es un acto de poder, un acto de sometimiento. Es esa la finalidad de quien ejerce violencia. La violencia en contra de las mujeres se presenta en múltiples contextos en la vida cotidiana, pero además está naturalizada, por eso no la vemos. Por eso, cuando vemos, por ejemplo, que una chica, adolescente, joven o mujer adulta, incluso una mujer anciana, no puede caminar por la calle con la libertad con la que tendría que hacerlo, porque es objeto de comentarios, críticas, humillaciones, de tocamientos, de actitudes de hostigamiento, estamos frente a un caso de violencia contra el que se dice frecuentemente que es algo inevitable. Entonces, bueno, creo que junto con esta definición hay que anotar el peligro de la naturalización, de la invisibilidad. Y Aquí podría hablarnos un poco de qué es lo que causa, o sea, cuáles son las causas de la violencia. Yo creo que la violencia echa raíces en un caldo de cultivo bastante abundante y prolijo, que es la desigualdad. La violencia en contra de las mujeres echa sus raíces en la desigualdad social. Hay muchas formas de desigualdad social. Yo ahí creo que yo enfoco siempre, y en eso estaríamos de acuerdo quienes tenemos formación jurídica o social. Para las psicólogas es más importante la parte individual, pero creo que es muy importante analizar todos estos espacios que son como círculos concéntricos. Hay un macrosistema en el que tenemos la conformación patriarcal de la sociedad. Ya la magistrada hablaba del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. O sea, no es casual que hayan sido las mujeres las primeras en denunciar una situación de violencia. ¿Qué es lo que causa la violencia? Hay parámetros de desigualdad en donde las niñas y los niños desde la primera infancia advierten que el papá tiene cierto lugar en la casa que no tiene la mamá. El papá llega cansado de trabajar y hay que atenderlo. La mamá llega cansada de trabajar y tiene que atenderlo, ¿sí? O sea, las cuestiones de la doble jornada. Las desigualdades sociales en todos los terrenos de la vida, las desigualdades salariales, que además lo vemos como algo muy normal, que las mujeres percibamos como colectivo salarios inferiores a los que perciben los hombres. El uso de los cuerpos de las mujeres para placer masculino, en fin, o sea, como que hay muchos parámetros de desigualdad política, económica, social, cultural, familiar, en cualquier espacio, y estas formas de desigualdad son las que generan formas específicas de violencia. En este caso, violencia contra las mujeres y lo femenino. Y así como estamos hablando de las causas, me gustaría que habláramos de las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene esta conducta en la sociedad y en las mujeres? No sé si la doctora Salinas nos quisiera platicar un poco más de esto. Esta violencia que se da en todos los ámbitos, eso es algo que se ha tenido que pelear mucho para que se reconozca. No es que las familias en donde estamos, se supone que estamos protegidas, no haya violencia, no es que la violencia sexual solo se dé en las calles oscuras a las mujeres que lo provocan, ¿sí? Es una violencia que se da en todos los contextos y que sobre todo, y eso es lo más grave, sucede al amparo de relaciones de poder, como decía Marta, y en lugares en donde la mujer no tiene escape, en donde nadie lo ve, ¿sí? Entonces, por esa situación de que es una violencia que proviene de quien debería provenir el afecto, el cuidado, el compañerismo, etcétera, de que se da en relaciones de poder en donde la mujer está en situación de desventaja
y de que no es fácil probarla, no se ve, no hay manera de escapar, no hay quien sea testigo y que pueda ser nuestro espejo. Las mujeres quedan atrapadas en una situación que llamamos de desempoderamiento. Las mujeres que probablemente han sufrido, muchas de las mujeres que sufren violencia, la sufrieron desde pequeñas. Entonces, a lo largo de su vida van sufriendo una violencia que las va haciendo que no tengan autoestima, que no tengan herramientas para sobrevivir, que no tengan posibilidades de salir adelante, por supuesto que no tengan éxito en la vida ni profesional, ni se sientan con derecho a participar en la vida pública, ni tengan las herramientas para participar en la vida pública. Todo eso hace que las mujeres estén muy desempoderadas y precisamente eso se relaciona con algo de lo que quizá hablaremos alguna de nosotros más adelantito, que es cómo hacer entonces para que restaurar a las mujeres y sacarlas de esa violencia a partir de sus propios recursos, digamos. Perdón. Es que ahora con lo que decían las doctoras me viene a la mente no solamente la complejidad del problema, que es un problema multifuncional, multisectorial y que viene arrastrando desigualdades culturales, históricamente desigualdades culturales, sociales, políticas, de todo tipo. Pero en relación con lo que hablaba la doctora Marta, recordé el sistema ecológico de Corsi, que es un psicólogo argentino, que habla justamente de este círculo, de este gran círculo, con círculos concéntricos, donde en el primer nivel encontramos al individuo, el individuo como una persona única, pero que empieza a ser marcado por lo que vive, la familia donde vive, si fue deseado, si no lo fue, si tuvo problemas de adicciones, y ese círculo concéntrico se empata con un nuevo círculo donde encontramos a la familia y a su comunidad. Y en esa familia y comunidad empezamos a ver cómo se van marcando las distinciones por cuestión de género en el trato cotidiano que dentro de su medio ambiente está observando, por supuesto aprendiendo y después reproduciendo en cuanto a esa vinculación, en cuanto a esa relación con la mujer. Y en la siguiente etapa encontramos ya a la sociedad misma, donde se va marcando a través de lo que se piensa de la mujer, de los medios de comunicación, por ejemplo, que son fundamentales, donde podemos encontrar todavía los anuncios comerciales donde la mujer está limpiando su casa, lavando con el mejor detergente, y si es una mujer atractiva con otras cualidades, es la acompañante del hombre empoderado, del hombre con recursos. Y entonces es así como nos están manejando a las mujeres, dejando de lado nuestras capacidades, nuestra decisión de vida, nuestra decisión de tener un lugar presente en la sociedad y contribuir de la misma manera en situaciones de igualdad con los hombres. Y finalmente tenemos ya las instituciones, que también van marcando la pauta para el desenvolvimiento y el desarrollo real de la mujer en el mismo plano de equidad que el hombre. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, vamos a ir a un corte, pero volvemos con el tema. A la audiencia, por favor, sigan con nosotros, estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Estamos hablando del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, así como nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y opiniones. Estábamos hablando de la violencia y de los tipos de violencia. Quisiera saber si nos podría contar un poco más de los tipos de violencia que existen hacia a la mujer. La violencia en contra de las mujeres no es un fenómeno individual, es un fenómeno social. Yo creo que esto es algo importante, no solo de reconocer e identificar, es algo que tenemos que subrayar. El problema de la violencia de género no es en una vivienda aislada el hombre que alcoholizado llega y golpea. Ese puede ser un ejemplo, incluso un ejemplo aislado, pero la violencia en contra de las mujeres es una violencia de carácter estructural, es algo inherente al funcionamiento de este sistema. Y cuando hablo de este sistema me refiero al sistema político, al sistema económico, al sistema social. ¿Cuáles son las formas en que se expresa esta violencia en contra de las mujeres? Podríamos pensar, y ahora siguiendo este modelo, el modelo ecológico, el libro original es La Ecología del Desarrollo Humano, que después Jorge Corsi adaptó para entender justamente la violencia familiar, pero creo que habría que entender primero una violencia social. ¿Qué es lo que pasa? A ver, digo algo muy concreto. En Ciudad de México, cualquier mujer, habitante o visitante de esta ciudad, sabe lo que es el hostigamiento. En alguna ocasión, sabemos lo que es andar en la vía pública, sabemos lo que significa salir a las 11 de la noche, no de un antro, salir de nuestro lugar de trabajo a las 11 de la noche y saber que las calles, circular por las calles en la noche, parece ser patrimonio masculino. Sabemos lo que son las desigualdades en nuestros espacios laborales. Cuando la reunión de trabajo se programa a las 9 de la noche, ya no se hace, bueno, me imagino, no, a lo mejor sí se hacen en las cantinas y en el table dance, pero aunque sea en la oficina, las reuniones de trabajo se programan a esas horas. Sabemos lo que es andar en el transporte público, cuidándonos todo el tiempo, aprendemos a cerrar los oídos para no escuchar la soecidad de los comentarios. En algunos lugares, y aquí el patrón de criminalidad se va moviendo, no es tampoco un ejemplo aislado, a partir de 1993 en Ciudad Juárez se empezó a dar un fenómeno que rápidamente ganó la atención no solo de la prensa nacional, sino del mundo, en cuyo centro estaban las mujeres. Mujeres jóvenes, la mayoría menores de 30, pero no la totalidad. Había mujeres incluso entre 50 y 60 años que habían sido secuestradas, privadas de su libertad, violadas reiteradas veces, amedrentadas, golpeadas, cercenadas y finalmente asesinadas. El fenómeno del feminicidio es un fenómeno social de grandes dimensiones, no es tampoco un caso aislado, pero no es el resultado de una patología individual, no es el individuo que perdió la cabeza y asesinó a una mujer, al contrario, es la misma sociedad la que produce esa criminalidad y la que construye a las mujeres como las víctimas socialmente aceptadas para ventilar la hostilidad masculina. El feminicidio es una forma extrema de violencia. Junto con esa hay otras formas de violencia sexual, estoy hablando de tipos de violencia sexual desde el hostigamiento hasta el feminicidio, de violencia física dirigida al cuerpo de las mujeres, desde un jalón de cabellos hasta el asesinato, violencia emocional, que ahí sí es como nadar en aguas pantanosas, a veces los insultos, los comentarios, el sarcasmo, las groserías, el silencio, hay un silencio de condena que es una forma de violencia, la violencia económica, la violencia patrimonial. Y junto con estos tipos de violencia, y aquí estoy utilizando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las modalidades o los espacios. La violencia se presenta
en la familia, se presenta en la comunidad, se presenta en espacios educativos, se presenta en espacios laborales, se presenta en las instituciones. Creo que esto nos daría un panorama para entender tipos y modalidades como formas que se entrecruzan. Muchas gracias, doctora. Me gustaría que platicáramos un poco de las instituciones. ¿Qué instituciones hay para prevenir y para tratar este tipo de violencia? Quisiera que la doctora Salinas nos platicara un poco. Instituciones tanto nacionales como internacionales. Sí. Pues yo diría que en materia de instituciones se ha hecho muchísimo y falta muchísimo por hacer. Las dos cosas. En México, desde los años 80, a instancias de los grupos de mujeres, se empezaron a abrir espacios en las procuradurías, quizá fue lo primero institucional que se hizo. Luego se abrió un espacio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuando se crea la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ahí se empiezan a consolidar espacios, no solamente para la atención de las mujeres cuando eran víctimas de un acto de violencia que constituía delito, porque hay muchos actos de violencia que no son reconocidos por la ley penal y entonces las mujeres no tienen como el acceso al espacio de la justicia por esos actos de violencia, digamos, ¿no? Entonces, a partir de la ley de acceso, se crearon una serie de instituciones, otras se fortalecieron, que han ido ocupándose tanto de la cuestión preventiva, mucho de la violencia social. Para eso se creó el CONAVIM, por ejemplo, se creó una institución muy interesante que todavía está en camino de perfeccionarse y de consolidarse, pero que ha sido un espacio de trabajo colegiado en todo el país, que es el Sistema Nacional contra la Violencia, para erradicar, etcétera, la violencia contra las mujeres. Este sistema conjunta a todos los, digámoslo coloquialmente, las encargadas de los institutos de las mujeres en el país y a las instituciones públicas federales que tienen que ocuparse del tema de la violencia: salud, educación, seguridad pública, la Procuraduría General de la República, en fin. Y en ese sistema se ha caminado despacio, es un tema complicado. Digamos que los gobernantes tienen mucha dificultad para aceptar lo que desde los institutos se les proponen, va despacio, pero se ha logrado, por ejemplo, que haya unir fuerzas para impulsar que haya leyes de violencia en todos los estados, que haya mecanismos de atención a la violencia en todos los estados, que empiece a haber mecanismos colegiados en todos los estados, ¿no? Que en estos mecanismos colegiados, en el nacional se ha trabajado en crear modelos de atención, modelos de prevención, modelos de sanción, ¿no? Inclusive un modelo de erradicación, que es como nuestro sueño dorado, ¿no? Y se ha empezado a atender algo que requiere ser revisado, que está en proceso de revisión, que es el tema de las alertas de género, cuando hay en un espacio determinado determinadas circunstancias que hacen que se presuma que hay una gravedad o de casos de violencia contra las mujeres o una especial desatención de casos de violencia contra las mujeres. Y algo muy, muy valioso que últimamente se está haciendo a partir de hace algunos años son los centros de justicia para las mujeres. Mi pregunta exactamente. Eso es quizá uno de los pasos más importantes que se han dado, porque ahí hay el tratamiento de esta violencia no solamente penal, ¿no? Sino la posibilidad de que expertos que tengan perspectiva de género, porque eso cuesta mucho trabajo en el ámbito de la justicia, ¿no?
que entiendan qué es tener perspectiva de género, cómo aplicarla en los casos concretos, cómo lograr empoderar a esta mujer para que salga de la violencia mediante un tratamiento, mediante hacerle justicia, cómo reconocer que una mujer, por ejemplo, que acabó matando al marido en el último acto de violencia, no es homicida, eso fue legítima defensa, ¿no? Y tiene que tener un tratamiento distinto del que se le da ahora, porque se estigmatiza terriblemente a una mujer que se defiende de su marido violento, ¿no? Todo ese trabajo lo puede, infortunadamente, a pesar de que se llevan 30 años haciendo capacitación, ha ido tan despacio el cambio en los espacios de justicia que se requieren estos centros, en donde se empiecen a, digamos, no es que no existan buenos juzgadores que ya tienen perspectiva de género, pero son ahí muy aislados. En esos espacios, mi sueño es que se puedan empezar a sentar precedentes muy importantes, muy visibles, recolectables, que no se han podido recolectar porque están muy desperdigadas. Y ahí se juntan varias instituciones que trabajan en contra de la violencia de la mujer para darle tratamiento a este tema. Sí, varias instituciones, para ver la parte familiar, la parte civil, la parte patrimonial, la parte penal, la parte de la atención, el cuidado de los hijos, el apoyo para la educación, todo lo que se requiere, ¿no? Digamos, es como el espacio donde se puede congregar efectivamente con perspectiva de género y con perspectiva de protección integral de derechos de la infancia, que no se deben perder, porque si no, no se hace lo que se debe hacer, porque si no, no se revierte la discriminación, digamos. Con esas dos perspectivas como base, se puede realmente hacer justicia para las mujeres. Yo tengo muchas esperanzas en esos centros. Muchas gracias, doctora. Me gustaría que un poco la magistrada nos comentara qué se está haciendo, cuál es la estrategia del Estado mexicano para terminar con este problema, y que nos hablara un poco más de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, yo creo que el Estado mexicano está preocupado porque desafortunadamente para nuestro país estamos siendo muy visible hacia el exterior a través de este problema de violencia de género. Especialmente me refiero en este caso en particular a los feminicidios, lo cual nos pone a la luz de los ojos de muchos sujetos, de muchas personas de la comunidad internacional, y por supuesto esto tiene que cambiar. ¿Cómo tiene que cambiar? Bueno, jurídicamente tenemos ya un marco constitucional que a raíz de una gran reforma de junio de 2011 incluye ya el respeto absoluto de los derechos humanos. Y en especial yo quisiera señalar que los derechos humanos de las mujeres tienen que ser cabalmente respetados. Y además, en la propia inclusión, no solamente del artículo primero, que habla de estos derechos humanos, sino del artículo cuarto constitucional, la prohibición de discriminación. Y en el caso del tema que comentamos, la discriminación contra la mujer es fundamental. Y de esta manera podríamos pensar que este es nuestro marco constitucional, y a raíz de ahí hay una serie de acciones específicas para cada poder de nuestro Estado mexicano. El Poder Ejecutivo, a través del Plan Nacional de Desarrollo, ha impulsado diversas políticas públicas que tienden a prevenir, a combatir y a erradicar la violencia de género. Esto lo vemos, ya decía la doctora, bueno, la alerta de género, que es fundamental para que, dependiendo de cada lugar en específico, se tomen las acciones necesarias para el problema que se presenta, porque no será el mismo problema las muertas de Juárez que la violencia en cualquier otro estado de nuestra república. A través del Poder Legislativo, bueno, tenemos justamente la creación de esta ley, general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que desde mi punto de vista, uno de sus aciertos es que logra la coordinación, o que prevé la coordinación de los diversos órganos de gobierno para unir esfuerzos
y empezar a luchar contra el problema generalizado de la violencia, especificándolo en cada lugar y de acuerdo a las necesidades propias del sitio donde se presenta. Y dentro de esta misma ley, bueno, específicamente señala los tipos de violencia a los cuales también ya se refirió la doctora Marta. Entonces creo que estamos caminando. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, tenemos leyes para esto. La inclusión, por ejemplo, en el Código Penal Federal, específicamente el artículo 325 del feminicidio, con una sanción privativa de libertad de 40 a 60 años. Entonces, vamos teniendo acciones que necesitamos concretar. O sea, no es suficiente la buena voluntad, no es suficiente que se esté trabajando, abriendo todos estos espacios. Ahora, ¿cómo lo vamos a concretar? No, específicamente en el Poder Judicial, que refería la doctora Salinas, importante, ¿no? ¿Cómo estamos juzgando? ¿Qué se está haciendo? Creo que aquí tendríamos que destacar que para el Poder Judicial, a través de sus direcciones de género, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal están preocupados porque no exista violencia, porque no exista discriminación dentro de nuestras propias instituciones, pero a la vez a nosotros los juzgadores nos está preparando a través de conferencias, talleres, inclusive muchos juzgadores estuvimos hace aproximadamente 2 o 3 años, ya no lo recuerdo exactamente, en Barcelona tomando un diplomado de equidad de género, y esto nos está llevando a tener una visión totalmente diferente para juzgar. Entender, como decía la doctora, que el homicidio de una mujer hacia la pareja posiblemente, o hacia el hombre que la hostigó, si nos vamos a un caso ampliado, no necesariamente implica exclusivamente la privación de la vida de una persona, sino que esto trae una serie de connotaciones que nosotros juzgadores tenemos primero que entender, tenemos que visibilizar para poder plasmarlos en nuestras resoluciones. Esto es un camino que de tiempo atrás estamos llevando. Todos los cambios son lentos, pero hay institucionalmente la intención de que volteemos los ojos hacia esta discriminación, hasta esta violencia que históricamente ha sufrido la mujer, y empecemos a ver el problema a través de una mirada diferente. Sí, doctora. Yo creo que una experiencia muy importante que también a raíz de los cambios en la Constitución en materia de derechos humanos es necesario tener en cuenta aquí en todo lo que se refiere a la justicia, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana han tomado resoluciones y dictado sentencias muy importantes respecto de violencia de género, donde han sentenciado a los estados a que reparen daños graves producidos a mujeres víctimas de violencia en su casa, es decir, casos concretos, no casos de todo el país. No, ya se han tomado casos concretos en donde la mujer no fue escuchada en el Ministerio Público, no fue atendida en el sistema de justicia ni en la última instancia, y entonces la Corte le ha dicho al Estado: todo eso es responsabilidad tuya, no funcionó para esta mujer que acabó casi siendo que está parapléjica, por ejemplo, después de años de violencia, y como no funcionaba el sistema de justicia, pues seguía inmersa en la violencia, no tenía escapatoria, y tú eres responsable de que esto suceda, pero además tú eres responsable de que suceda muchísimas veces y tienes que cambiarlo. Yo espero que, como cada vez hay más de estas sentencias, los gobernantes en los países empiecen a darse cuenta de que tienen que de verdad hacer algo para revertir el problema grave de la violencia de género. Y efectivamente, en el Poder Judicial tiene también esto que ver con la ley de igualdad, ¿no? En el Poder Judicial, en la misma Procuraduría. Yo creo que además tienen distintos efectos, distintos, digamos, ritmos en cada institución, pero en las instituciones
ya se están creando las unidades de género, ya se están empezando a preocupar por capacitar en materia de género, etcétera, todo lo cual puede ayudar un poco a digamos, a que baje la discriminación y con ello la violencia de género, que se empiece a revertir, aunque yo creo que sigue siendo un problema social, que tiene, digo, todo, se pueden conjugar muchas experiencias de estas en un cambio, pero tiene que haber un cambio estructural. Muchas gracias, doctora. Tenemos que ir a una pausa nuevamente, pero volvemos con este tema que tiene todavía mucho que platicar. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, así que nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estábamos hablando ya de los tipos de violencia, de las instituciones. Me gustaría, doctora Torres, si nos puede contar de las cifras. ¿Existen cifras oficiales de cuánto es recurrente este problema? Las cifras son siempre un tema muy difícil de abordar. Sabemos, y estos son algunos de los lugares comunes con los que nos encontramos cotidianamente, sabemos que hay un enorme subregistro. Si buscamos cifras en las agencias de Ministerio Público, en los espacios de procuración e impartición de justicia, si buscamos cifras en las clínicas, hospitales y centros de salud, vamos a tener una idea aproximada, incluso muy aproximada de la problemática. Es difícil tener encuestas a nivel nacional y sin embargo podemos comentar, y de una manera tal vez un poco aterradora, que no solo en México, en muchos países aparece de manera sistemática un 30% de mujeres golpeadas. Estamos hablando de mujeres físicamente agredidas. La violencia psicológica escapa a cualquier estadística. La violencia sexual tiene además un componente de estigma que se coloca en la víctima. Parece que lo vergonzoso es haber sido violada,
no ser violador. Digo, la violencia debería darle al violador, no a la mujer violada, pero el patriarcado existe. El patriarcado es un sistema que goza además de boyante salud. No es un invento de las feministas trasnochadas, ojalá así nos guardamos silencio y se acabe el sistema, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cifras tenemos? Desde fines de los años 70, las organizaciones de mujeres que se autonombraban grupos feministas, todavía no se hablaba de organizaciones no gubernamentales, de organismos de la sociedad civil, eran grupos. Estos grupos hablaban ya de una fuerte incidencia de violencia en contra de las mujeres y exigían además la atención estatal. Las primeras instituciones, ya Laura Salinas habló de algunas de ellas en Procuración de Justicia, intentaban buscar algunas cifras. El CAVI, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, empezó a funcionar el 1 de octubre de 1990 y en un año ya había atendido a 5,000 personas. El año siguiente eran 10,000. En 4 años estaba atendiendo 20,000 personas al año. O sea, ¿cuál es la cifra real? Vemos las encuestas. La encuesta nacional de violencia en contra de las mujeres nos arroja poco más del 30% de mujeres que en el momento de la entrevista refirieron haber sido golpeadas el año anterior. 59% de mujeres que refirieron haber sufrido alguna de las formas de violencia psicológica ahí presentes. Casi la mitad de mujeres menores de 15 años fueron físicamente agredidas por el padre o algún otro hombre de la familia. También las madres golpean, Las madres golpean y a veces golpean con mucha más frecuencia, no con tanta severidad como los padres, pero con mucha más frecuencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tenemos las cifras de las organizaciones, tenemos las cifras institucionales, y hay aquí trabajos muy interesantes, algunos de ellos patrocinados por el Banco Mundial, donde hay un abanico las cifras no son comparables porque los sistemas son distintos, las preguntas son distintas, todo lo que es el diseño de la investigación varía, pero los datos arrojados nos muestran ese sistemático 30%. ¿Cómo puede una sociedad considerarse sana si una tercera parte de sus mujeres, sexta parte de su población, en términos muy, muy burdos, está sufriendo violencia de una manera cotidiana? Entonces, bueno, yo quisiera dejar esta cifra así como este 30% y contrastarla también con las cifras de igualdad. O sea, acaba de salir una publicación del INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia, Informática, perdón, historia me salta, me gusta mucho la historia. ¿Cuáles son los salarios? ¿Cuáles son los salarios de mujeres y hombres? ¿Cuál es el acceso real? No solo el acceso constitucional, qué bueno que esté ahí la igualdad, qué bueno que se prohíba la discriminación, qué bueno que tengamos esta visión de derechos humanos. ¿Cuál es el acceso real de las mujeres a la educación primaria, secundaria, preparatoria, universitaria? ¿Cuál es el acceso real de las mujeres al empleo? ¿Cuál es el acceso real de las mujeres a la justicia? Laura Salinas no comentó hace ratito que habló de las instituciones, que ese primer espacio en la Comisión de Derechos Humanos lo abrió ella, y como primera coordinadora le tocó abrir brecha. Muchas de las cosas que ahora tenemos empezaron a gestarse hace 20 años, y yo creo que es importante hacer ese reconocimiento junto con el otro, todo lo que nos falta por hacer. Ahí está la complejidad del fenómeno, y te dejo el micrófono. Muchas gracias, doctora. Me gustaría un poco que la doctora Salinas nos comentara cuál es el tratamiento adecuado para una mujer que ha sufrido violencia. Sí, es importantísimo que quien va a atender a una mujer víctima, primero es importantísimo pensar que las víctimas de delitos cometidos en abuso de poder son víctimas que requieren, como ninguna, que se cuide la protección de los derechos que afortunadamente ya reconoció la Constitución para las víctimas.
Durante mucho tiempo fuimos, como todos los estados modernos, teníamos un derecho penal que protegía al inculpado de los abusos del Estado, pero estaban decantadas las víctimas, estas no existían. No formaban parte del proceso penal, no tenían nada que ver en el asunto, ni siquiera en el castigo. Afortunadamente esto ha cambiado y viene en auxilio de la defensa de los derechos de las mujeres esta inclusión de los derechos constitucionales de las víctimas, porque es entonces que se lo empiezan a tomar en serio en el ámbito de la justicia, esto de los derechos de las víctimas, por supuesto de los derechos de las mujeres. ¿Y por qué estos derechos tienen que cuidarse? Porque las víctimas de violencia son precisamente personas que no ejercen sus derechos. Son víctimas de violencia porque están desempoderadas por una acumulación de derechos no ejercidos, ¿sí? Entonces, la violencia además ha minado su salud, como decía yo, su autoestima, probablemente parte de esa violencia fue que no tuvieron educación, probablemente la violencia les impidió ser exitosas en su profesión, porque esa es una consecuencia grave de la violencia en términos personales, ¿no? Y entonces el Ministerio Público o quien esté atendiendo, dejémoslo fuera al sistema penal y pensemos en un centro de justicia para mujeres. La persona que reciba a una mujer víctima de violencia, primero que nada tiene que tener claro que esa violencia está relacionada con la discriminación, está causada por la discriminación y que esa víctima está desempoderada por la discriminación y luego por la violencia. Y entonces tiene que echar mano de una serie de recursos que tienen que ser institucionales, que están en el sector salud, en el sector educativo, etcétera, que tienen que ayudarle a recuperar los derechos a las víctimas de violencia. Desde la atención psicológica, que es fundamental para que recupere su autoestima, que primero tiene que ser una atención de urgencia, para ayudarle a salir del estrés postraumático, a tomar decisiones en un primer momento, etcétera. Tiene que ser una atención que vea si esa mujer necesita ser protegida porque corre riesgo por haber ido a denunciar. Tiene que ser una atención que vea si esa mujer tiene hijos y si tienen que ayudarle a que estén con ella. Tiene que verse si esa mujer necesita que salga el agresor de la casa para que ella pueda regresar tranquila a su casa. En fin, una serie de cuestiones que solamente se dan cuando se trata de víctimas en relaciones de poder. Entonces, tiene que haber un conocimiento de lo que son los delitos cometidos en relaciones de poder. Se tiene que saber qué son las relaciones de poder, ¿sí? Y se tiene que saber cuáles son los efectos de la violencia en la salud física, emocional de las mujeres, cuáles son las consecuencias de la violencia en cuanto a su patrimonio, a su situación familiar, etcétera, y atenderla de esa manera. Y hay una cosa que yo diría que es muy rentable en términos de Ministerio Público cuando se trata de perseguir el delito, y es que hay que hacerles ver a los agentes del Ministerio Público que será muy fructífero para ellos tener una mujer empoderada que pueda darles todos los elementos del delito, pueda explicarles cómo se ha cometido el delito y pueda sentirse segura de denunciar, de señalar al victimario, etcétera, para aportarles todo lo que necesitan para una consignación exitosa que después el juez pueda retomar y que no tenga que regresarles el juez porque le faltó solidez a la consignación. Muchas gracias, doctora Salinas. Por último, me gustaría preguntarle a la magistrada, ¿cómo se puede prevenir? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno y la sociedad para prevenir la violencia contra la mujer? Yo creo que para prevenir tenemos que cambiar paradigma.
paradigmas. Tenemos que romper con estas creencias de pensar que la violencia es algo natural, que la violencia es algo que corresponde al ámbito de lo privado, que la mujer incita a la violencia con su conducta, con la forma en que se viste, porque me hizo enojar, por miles de cosas, ¿no? ¿Y cómo podemos cambiar estas creencias? A través, soy una fiel convencida de la educación. Yo creo que muchas cosas en este país pueden cambiarse a nivel de que eduquemos a los menores, eduquemos a los jóvenes, pero quizá más importante, nos reeduquemos nosotros los adultos, porque es aquí donde vienen ya concepciones muy específicas de los roles que debemos jugar en la sociedad, tanto los hombres como las mujeres. Una vez que pensemos y demos el salto de esta educación, o al mismo tiempo, concomitantemente, tendremos que trabajar con todas las autoridades interconectadas que tienen que ver no solamente con la procuración en la impartición de justicia, sino con el sector salud, con los miembros de las comisiones de derechos humanos en todo territorio nacional. Es decir, todas las autoridades tendremos que estar trabajando al unísono, tenemos que estar trabajando en la misma sintonía, con conocimiento de la legislación nacional, pero también muy importante, y como lo decía la doctora Salinas, con conocimiento pleno del ámbito internacional y de las obligaciones que nos surgen a nosotros juzgadores, específicamente, refiriéndome al ámbito que yo conozco, en relación con el cumplimiento de los tratados internacionales, con este principio pro persona, para favorecer a la mujer con todas las disposiciones internacionales que sean conformes con nuestra Constitución. Y además, tomando en consideración las sentencias de la Corte Interamericana, cuyas sentencias que condenan al Estado mexicano son obligatorias, y de la que surgen criterios, algunos obligatorios y algunos orientadores, pero que tenemos que tomar en cuenta para poder ir avanzando. Y creo que una vez que empecemos a trabajar en esta dinámica de autoridades, sociedad civil, jóvenes, este país puede ir cambiando y romper este esquema de la discriminación y la violencia contra la mujer, y de esta forma podremos encontrar una sociedad más justa, más equitativa, más democrática. Me gustaría brevemente comentarles que hace un par de meses estuve invitada por la Asociación de Juzgadoras Argentina para hablar justamente sobre estos temas: feminicidio, violencia, discriminación. Y uno de los aspectos que creo que fue lo que más llamó la atención de este encuentro que sostuvimos tiene que ver justo con la educación. El Instituto Politécnico Nacional me parece que ha hecho un esfuerzo muy importante a través de algo que se le ha conocido como el violentómetro. Esto lo presenté en Argentina, y creo que de todo lo que hablé fue lo que más quedó en la mente de todas estas mujeres juzgadoras que se encontraban. Y tiene que ver con la educación hacia la juventud, a través de un semáforo, por llamarlo de alguna manera. Nos dice que estamos en verde cuando solamente hay que tener cuidado, pero tener cuidado porque la violencia puede avanzar, y nos dice: te hacen bromas hirientes, te chantajean, te celan, te culpan de alguna situación en tus relaciones, y no necesariamente con la pareja, en todas las relaciones sociales. Ten cuidado, la violencia puede aumentar. En el siguiente estadio de este violentómetro nos dice: reacciona, no te dejes destruir, cuando podemos advertir algunas conductas como que jugando nos golpean, nos destruyen nuestros artículos personales, nos manosean, nos patean, nos encierran. O sea, la violencia empieza a subir de tono y nos dice: reacciona, toma acción, no te quedes, muévete. Y finalmente, cuando ya la luz roja se ha prendido y hay que decir: alto, yo sola no puedo, necesito de ayuda profesional, cuando ya tenemos amenazas con objetos o con armas, amenazas de muerte, cuando nos obligan a tener una relación sexual, cuando hay una mutilación, en fin. Entonces creo que esto, llevado a la educación, va a hacer que tomemos una conciencia real, porque si nos hablan de violencia, si nos hablan de discriminación, podemos pensar en cuestiones tan abstractas que nos cuesta trabajo entender
y digerir, y lo que es más importante, actuar. Pero cuando de esta manera tan simple, tan sencilla, con lo que vivimos diariamente, decía la doctora, estamos, pues no quisiera decir acostumbradas, pero sí sabemos lo que nos implica caminar por la calle, y bueno, creo que este podría ser una solución. Educación. Con educación. Educación. Pues yo les agradezco muchísimo. Tenemos 10 segunditos, sí, claro que sí. Solo quiero decir que hay una institución en México que puede atender a mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, que está en el 01800-1000, la Procuraduría, la Províctima. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Les agradezco a las tres que hayan aceptado la invitación y que hayamos podido platicar de este tema de tanta relevancia. Al auditorio les recuerdo que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE.